El diagnóstico diferencial de las taquicardias con QRS ancho es un tema clásico de la cardiología y es un problema que debe resolver con frecuencia el cardiólogo. Analizaremos en este video la aproximación al paciente con esta arritmia, una clasificación de las taquicardias que se deben considerar en el diagnóstico diferencial y los elementos que caracterizan a cada una de ellas. Además, intentaremos relacionar estos elementos con los mecanismos responsables cuando ello sea posible. La aproximación al paciente con arritmia requiere del médico un enfoque global y no debe limitarse exclusivamente a un procedimiento auxiliar como es el electrocardiograma. La valoración hemodinámica es fundamental porque frente a un paciente descompensado se debe proceder a la interrupción de la arritmia con la cardioversión si es necesario y postergar los procedimientos diagnósticos. Sin embargo, si el paciente con arritmia no está descompensado, el médico debe hacer un diagnóstico correcto antes de proceder a la reversión de la misma. La tolerancia o no frente a la arritmia dependerá de la frecuencia ventricular, la presencia de cardiopatía subyacente, el grado de alteración de la mecánica ventricular y del estado inotrópico. El interrogatorio puede aportar datos de mucho valor para el diagnóstico. Permitirá reconocer la existencia y tolerancia de episodios previos, los factores desencadenantes, el éxito o fracaso de los tratamientos utilizados y el hallazgo de la causa de la arritmia. El examen clínico nos permitirá completar la valoración hemodinámica y en ocasiones establecer el sustrato anatómico de la arritmia. De los exámenes especiales, sin dudas, los electrocardiográficos son los más importantes, aunque el complemento de los otros métodos puede ser imprescindible para establecer la causa de la arritmia. Analizando cada uno de ellos, el electrocardiograma es el método más útil para el diagnóstico y evaluación de las arritmias cardíacas, cuando se obtiene de manera adecuada, y esto implica un registro lo suficientemente prolongado que permita el análisis de los elementos diagnósticos. En ocasiones, las maniobras que modifican la frecuencia cardíaca, además del diagnóstico, nos permiten obtener la reversión de la arritmia. Las pruebas farmacológicas deben hacerse siempre en un medio hospitalario, con facilidades para la reanimación del paciente si es necesario. El registro del electrograma esofágico es un método sencillo, prácticamente incruento y de enorme valor en el diagnóstico, cuando se puede obtener simultáneamente con derivaciones electrocardiográficas periféricas. El registro del electrograma esofágico aislado tiene menos valor y a menudo es difícil de interpretar las ondas registradas. La ergometría debe efectuarse con la intención de inducir la arritmia buscada y cuando esto se logra, es un excelente método para controlar la eficacia del tratamiento efectuado. El Holter es otro método excelente para valorar la incidencia de la arritmia durante la actividad habitual del paciente. El estudio electrofisiológico, para los fines diagnósticos, tiene una importancia limitada. Habitualmente se efectúa para determinar el mecanismo de una arritmia cuyo diagnóstico se hizo con el electrocardiograma. La figura muestra una clasificación de las taquicardias con QRS ancho. Este esquema es incompleto, porque se simplificó con los cuadros clínicos más frecuentes. Considerando que el lugar de origen de la arritmia puede ser supraventricular o ventricular, analizaremos cada una con sus elementos más significativos. La fibrilación auricular puede producir aberrancia en la conducción intraventricular cuando la frecuencia de despolarización ventricular es rápida. Durante la fibrilación auricular, la aberrancia intraventricular puede ser permanente o intermitente a manera de colgajos de latidos con QRS ancho que hay que diferenciar de colgajos de taquicardia ventricular. La irregularidad de la frecuencia cardíaca es la característica más destacada de la fibrilación auricular. Reconocer el origen supraventricular de los complejos ventriculares con QRS ancho se simplifica si estos cumplen las leyes de la aberrancia. Estas leyes establecen que el deterioro de la conducción intraventricular para un latido prematuro será mayor cuanto mayor la pausa previa y menor la ligadura con el latido precedente.
Las maniobras bradicardizantes muestran la normalización de los QRS con la disminución de la frecuencia ventricular. Observemos un ejemplo. En la tira obtenida en derivación 1 no se identifica la onda P y se ve una taquicardia con QRS ancho. La morfología del QRS es de bloqueo de rama izquierda y su frecuencia es irregular. Los QRS angostos están todos precedidos por las pausas más largas. Con estos elementos se hace el diagnóstico de fibrilación auricular con aberrancia. En este caso, el choque eléctrico revirtió la fibrilación auricular a ritmo sinusal, pero la taquicardia sinusal mantiene el bloqueo de rama izquierda. El mismo desapareció cuando la frecuencia cardíaca disminuyó por efecto de la compresión carotídea. Pasamos al siguiente punto. La fibrilación auricular con síndrome de Wolff-Parkinson-White es un cuadro clínico electrocardiográfico con características muy particulares. La frecuencia ventricular irregular, como vimos, es característica de la fibrilación auricular. Los QRS con distintos grados de fusión entre conducción normal y wolffiana son otro elemento característico. El diagnóstico correcto debe hacerse con rapidez para intentar la reversión al ritmo sinusal de la arritmia. Un ejemplo ilustrará lo dicho. La ausencia de la onda P y la irregularidad de los QRS hace el diagnóstico de la fibrilación auricular. La morfología de los QRS anchos, con positividad en las derivaciones precordiales hasta B4, es la de los latidos wolffianos que se originan en la base de los ventrículos. Entre los QRS anchos y los angostos, que no son necesariamente los más tardíos, como se puede ver en T3, hay toda una gama de latidos de fusión que se conoce como efecto concertina. La duración del periodo refractario de la vía anómala es en definitiva el factor determinante de la frecuencia ventricular. Como se muestra en el próximo ejemplo, con una vía anómala con periodo refractario corto, en este caso, la morfología del QRS es la de un Wolff tipo B, como se ve en B1. Pero la frecuencia ventricular es mucho mayor y todos los latidos tienen máximo grado de preexcitación. Aquí el diagnóstico lo hace nuevamente el no reconocimiento de la onda P, la irregularidad y la morfología característica de los QRS. El grado de compromiso hemodinámico y las características electrocardiográficas están muy influidas por la duración del periodo refractario de la vía anómala. Cuando el haz de Kent tiene un periodo refractario corto, en presencia de fibrilación auricular, puede conducir estímulos al ventrículo con una frecuencia muy rápida, eludiendo la demora y bloqueo normal que produce el nodo AB. La despolarización ventricular, muy frecuente, que se inicia de un modo anómalo, además de ser mal tolerada hemodinámicamente, puede conducir a la fibrilación ventricular. Analizaremos ahora las taquicardias supraventriculares paroxísticas con aberrancia. La taquicardia supraventricular paroxística puede tener QRS ancho por dos mecanismos. La aberrancia puede deberse a que durante la taquicardia paroxística, la conducción anterógrada en el sistema His-Purkinje se bloquea por la frecuencia rápida. La morfología del QRS corresponderá a la de un trastorno de conducción en la rama izquierda o en la rama derecha, que puede ser aislado o asociado a bloqueo de una de las hemirramas izquierdas. Por ello, un trastorno de conducción típico sugiere que el origen es supraventricular. La duración del QRS menor de 0.14 de segundo también sugiere el origen supraventricular. La identificación de una relación ventrículo-auricular 1 a 1, en cambio, no es un elemento diferencial y lo analizaremos en detalle al ver las taquicardias ventriculares. Vamos a ver ahora un ejemplo. El electrocardiograma superior muestra un QRS normal. En el electrocardiograma inferior, obtenido durante una taquicardia, el QRS ancho no permite inferir el origen de la taquicardia,
aunque es muy atípico y esto orientaría hacia un origen ventricular. Sin embargo, contando con unos pocos elementos más, como veremos, se simplifica mucho el análisis. En la tira del medio se observa uno de los colgajos de taquicardia con QRS ancho. En la tira superior se observa un registro intraesofágico obtenido al comienzo de un episodio de taquicardia. Se aprecia el inicio con una extrasístole auricular y la sucesión de QRS anchos y ondas P retrógradas. Tienen distinta morfología de las sinusales. Pero tal vez lo más útil para hacer el diagnóstico es lo más sencillo. En la última tira, la compresión carotidia disminuye la frecuencia de la taquicardia antes de interrumpirla y los QRS adquieren las características de un bloqueo de rama izquierda típico. El efecto de la estimulación vagal, disminuyendo la frecuencia ventricular, y la aparición de un trastorno de conducción típico como consecuencia, diagnostican el origen supraventricular de la taquicardia. Cuando la taquicardia usa en forma anterógrada una vía anómala, como se analiza a continuación, vemos aquí una taquicardia supraventricular con conducción hacia el ventrículo a través de una vía anómala. El diagnóstico diferencial durante la taquicardia, exclusivamente electrocardiográfico, es imposible. Pero el conocimiento previo de la existencia de una vía anómala en el paciente o el análisis de electrocardiogramas sin la taquicardia permiten el diagnóstico correcto al reconocer la imagen wolffiana con el tipo de preexcitación habitual en el paciente. Es necesario considerar que esta situación es poco frecuente en los pacientes con Wolff y taquicardia supraventricular. Observemos un ejemplo. La salva de taquicardia supraventricular con morfología wolffiana es indistinguible de una taquicardia ventricular. Pero el diagnóstico es sencillo cuando observamos los latidos fuera de la taquicardia que muestran la imagen de preexcitación ventricular. Las extrasístoles supraventriculares con mayor prematuridad mostrarán mayor grado de Wolff. Este tipo de taquicardias son muy poco frecuentes y lo común es que los pacientes se presenten con taquicardias con QRS normal como la que se ve en las dos tiras inferiores. Analizaremos ahora las taquicardias ventriculares. Por supuesto, todas ellas tienen QRS ancho. Comenzaremos considerando los criterios diagnósticos. La frecuencia cardíaca no es un elemento importante porque la misma es ampliamente variable tanto en las taquicardias ventriculares como en las taquicardias supraventriculares. La morfología del QRS, atípica para un trastorno de conducción definido, es un elemento fuertemente sugestivo del origen ventricular de la taquicardia. La duración del QRS mayor de 0.16 de segundo es también sugestiva. El hallazgo de latidos de fusión o capturas supraventriculares durante la taquicardia son prácticamente diagnósticos de su origen ventricular, aunque su registro no es frecuente. La relación ventrículo-auricular, correctamente establecida, es un elemento importantísimo que analizaremos en más detalle a continuación. En esta figura se muestran el análisis de 100 casos estudiados por Wellens. El reconocimiento de disociación en la conducción ventrículo-auricular prácticamente hace el diagnóstico, aunque solo se encuentra en el 51% de los casos. Casi el 30% de los pacientes tienen conducción ventrículo-auricular 1 a 1, y esto no permite diferenciar la taquicardia de aquellas de origen supraventricular. Las maniobras de estimulación vagal, aunque no modifiquen la frecuencia ventricular, deterioran la conducción retrógrada en el nodo auriculoventricular y de ese modo inducen disociación o distintos grados de bloqueo ventrículo-auricular que tienen el mismo valor diagnóstico. Reconoceremos estos elementos en un ejemplo. El electrocardiograma muestra una taquicardia con QRS ancho. La duración del mismo, mayor de 0.16 de segundo, sugiere el origen ventricular. La morfología de bloqueo de rama derecha
con un eje eléctrico orientado hacia ABR es muy atípica para un trastorno de conducción y apoya el origen ventricular. La positividad predominante de los QRS en las derivaciones precordiales, que se denomina imagen concordante, si fuera predominantemente negativa tendría el mismo valor, es otra evidencia del origen ventricular. El análisis morfológico del QRS hace el diagnóstico, pero la tira de D2 nos muestra otro elemento diagnóstico. El cuarto QRS, ligeramente anticipado, muestra un latido de fusión, en parte capturado por la actividad auricular y en parte originado por la taquicardia ventricular. El registro intraauricular, un registro esofágico tendría el mismo valor, nos muestra la disociación entre aurículas y ventrículos. En la última tira, el agrupamiento de las ondas P señala la existencia de un trastorno de conducción de tipo Wenckebach. Como las P que analizamos son retrógradas y están en déficit con los QRS, el Wenckebach se produce en la conducción ventrículo-aurícula. Repasamos así todos los elementos electrocardiográficos que nos permiten reconocer una taquicardia ventricular. Veamos una forma sencilla de ponerlos de manifiesto cuando están ocultos. La tira en D2 nos muestra una taquicardia con QRS ancho. Cada uno de ellos es seguido por una P retrógrada. La compresión carotidia no corta la taquicardia, pero deteriora la conducción del ventrículo a la aurícula y separa gradualmente la onda P del QRS hasta que falta una P, sin que se modifique la secuencia de los QRS. Esta periodicidad de tipo Wenckebach que aparece hace diagnóstico de taquicardia ventricular. Vamos a intentar una clasificación de las taquicardias ventriculares. Se usaron muchas clasificaciones de las taquicardias ventriculares, pero todas tienen un valor limitado y son discutibles. A nosotros nos resulta útil esta sencilla clasificación morfológica porque nos permite comprender mejor los posibles mecanismos responsables. Las taquicardias ventriculares monomorfas dependen de un mecanismo generador que puede ser el automatismo normal exacerbado, la aparición de pospotenciales o la reentrada. Se considera que las taquicardias ventriculares con una frecuencia relativamente lenta y en especial si son influenciadas por la actividad del sistema autónomo, se originan por un incremento del automatismo ventricular. En este ejemplo, en A, las dos derivaciones simultáneas muestran, cuando disminuye la frecuencia sinusal, la aparición de un ritmo ventricular rápido que tiene un ciclo de aproximadamente 660 milisegundos. En B, la estimulación auricular a una frecuencia más rápida, durante 30 segundos, produjo una disminución de la frecuencia del foco, que tiene un ciclo más largo, de 800 milisegundos. En C, la sobreestimulación durante un minuto produjo la supresión del foco ectópico. La supresión por sobreestimulación es característica del automatismo normal por despolarización espontánea durante la fase 4 de la fibra de Purkinje. Esto diferencia al automatismo normal de los pospotenciales, que son despolarizaciones transitorias de la membrana durante la repolarización o durante la fase 4. Estos pospotenciales, cuando aumenta la frecuencia con que se activa la célula que los genera, aparecen más precozmente, acelerando la arritmia que determinan. Esto lo vemos en la próxima imagen. Esto explica la aceleración de la taquicardia y su autolimitación muchas veces por la misma refractariedad ventricular. Su diferenciación en la clínica del mecanismo de reentrada, la mayoría de las veces, no es posible. Actualmente, sin embargo, se considera que la mayoría de las taquicardias ventriculares responden al mecanismo de reentrada. En algunos casos es posible, mediante el mapeo endocárdico de la activación ventricular durante la arritmia, localizar el circuito de reentrada y de este modo proceder a su ablación mediante descargas eléctricas a través de catéteres o por la cirugía. Tomemos un ejemplo.
Este es un paciente de 60 años que había sido resucitado de una muerte súbita por fibrilación ventricular, que sufrió a pesar de estar con tratamiento antiarrítmico con amiodarone. Se lo sometió a un estudio electrofisiológico para evaluar el comportamiento de la arritmia. Se efectuó el estudio electrofisiológico y durante el mismo se pudo inducir con estimulación ventricular una taquicardia ventricular con frecuencia relativamente lenta. En una segunda oportunidad se estimuló durante unos pocos segundos más y se indujo una taquicardia ventricular más rápida que al intentar interrumpirla se hizo fugazmente polimorfa. El estudio hemodinámico reveló una gran área neurismática con severas lesiones coronarias. Luego de la operación, el paciente, que fue sometido a cirugía con mapeo del origen de la arritmia, resección de la zona de activación precoz y del aneurisma con colocación de un parche en el ventrículo. En el estudio electrofisiológico postoperatorio fuimos incapaces de inducir la taquicardia ventricular pese a que el protocolo de estimulación fue más agresivo que en el estudio previo. Esto demostró que la excisión de la zona donde se producía la arritmia la previno por la eliminación del sustrato de la reentrada. Continuando el análisis de las taquicardias ventriculares, vamos a considerar las taquicardias ventriculares bimorfas. Se caracterizan por la presencia de dos morfologías de QRS que suelen alternar. La presencia de dos morfologías obliga a reconocer el mecanismo responsable de cada latido ectópico. Simplificando, podemos decir que los latidos ectópicos serán acoplados a un latido previo y, habitualmente, dependerán de la presencia de un circuito de reentrada o serán independientes del latido previo y responderán a un mecanismo parasistólico. Veamos un ejemplo de taquicardia ventricular por dos circuitos de reentrada. Reconocemos el origen ventricular de la taquicardia por la disociación de la conducción ventrículo a aurícula. La alternancia regular de dos morfologías del QRS es una situación que tiende a ser inestable y los episodios de taquicardia ventricular son autolimitados. De todas maneras, necesitamos más información. Fuera de los episodios, es posible reconocer extrasístoles ventriculares con ambas morfologías y, en ocasiones, su presencia como bigeminias aisladas de un foco y del otro. Analicemos esto en un esquema. La reentrada en un foco, al emerger, genera un latido ectópico que es el estímulo que activa el otro foco de reentrada, generador del otro latido ectópico. Cada foco se comporta como una bigeminia y esto motivó al Dr. Nau a dar un nombre descriptivo a estas taquicardias ventriculares, a las que denominó como bigeminia de la bigeminia. Consideremos otra situación. Dos focos automáticos protegidos, o sea, dos parasistorias. En este caso, la taquicardia ventricular también tiene dos QRS diferentes que se alternan, pero aquí, con un análisis de registros más largos, encontramos que la causa de los latidos ectópicos responde a un mecanismo diferente. Cada latido ectópico corresponde a la descarga de un foco parasistólico. La protección que cada uno tiene impide que sea influenciado por el otro y en determinados momentos alternan en la secuencia de descarga. Aquí hay un solo mecanismo, automatismo, como responsable de la génesis de la taquicardia ventricular. Pueden también combinarse un mecanismo automático con otro de reentrada. Este ejemplo es aparentemente similar a los anteriores. Podemos observar la alternancia de dos latidos ectópicos ventriculares. Es necesario un registro más largo para identificar cada uno de los mecanismos. Uno de los latidos ectópicos tiene el comportamiento de una extrasístole ventricular acoplada, mientras que el otro responde a mecanismo parasistólico. La difenilidantoína, que se usó para tratar la intoxicación digitálica que presentaba el paciente,
Es una droga que mejora la conducción. Eliminó la protección del foco parasistólico, que, sin embargo, pudo manifestarse como un ritmo de escape. Pasamos a las taquicardias ventriculares polimorfas. La taquicardia polimorfa depende de la existencia de más de un foco con diferentes mecanismos responsables. Vamos a analizar un tipo muy particular de estas taquicardias, que es la torsión de punta. Este tipo de taquicardia ventricular presenta características electrocardiográficas muy definidas. El cambio de orientación de los QRS es necesario registrarlo en la derivación que lo muestre más claramente. La mayoría de los episodios son autolimitados, pero pueden terminar en fibrilación ventricular y requerir, en ocasiones, múltiples cardioversiones. Los latidos conducidos habitualmente muestran un QT prolongado. Esto condiciona que, aunque los latidos ectópicos no sean muy precoces, pueden caer sobre la onda T del latido previo. En ocasiones, el QT es normal, pero no se acorta adecuadamente con el aumento de la frecuencia cardíaca. El análisis de las causas es muy importante. Las causas congénitas son muy mencionadas, pero muy raras en la práctica. Las causas secundarias son frecuentes y la mayoría de las veces inducidas por el médico. Su reconocimiento es importante para corregirlas y eliminar de este modo la arritmia. En este ejemplo, se observa el QT muy largo de los QRS de origen supraventricular. Los episodios de taquicardia tienen las características de cambio de orientación de los QRS que le dan el nombre a la misma. El diagnóstico es importante porque el tratamiento se orienta a aumentar la frecuencia y uniformizar la repolarización. Nunca debe olvidarse que hay que corregir la causa. Este otro ejemplo nos muestra que el QT puede no estar prolongado, pero sí presentarse la taquicardia con todas las otras características, como sucedió en este caso debido a un tratamiento con antidepresivos. Como conclusión, después de esta larga revisión de las taquicardias con QRS ancho, el electrocardiograma es el método mejor cuando se usa correctamente y solo excepcionalmente deberemos recurrir a un estudio electrofisiológico para efectuar el diagnóstico diferencial en este tipo de arritmias. En general, el estudio electrofisiológico solo aclara aspectos del mecanismo responsable.